Surgieron pruebas que respaldaron su creencia de que el incendio no se había iniciado con una falla eléctrica y en cambio se había iniciado deliberadamente. El conductor de un autobús que pasó por Fayetteville en Nochebuena dijo que había visto a algunas personas arrojar bolas de fuego a la casa. Unos meses más tarde, cuando la nieve se había derretido, Silvia encontró un objeto pequeño, duro de color verde oscuro, parecido a una bola de goma en la maleza cercana. George, recordando el relato de su esposa sobre un fuerte golpe en el techo antes del incendio, dijo que parecía una granada de mano, bomba de piña o algún otro dispositivo incendiario utilizado en combate. Posteriormente, la familia afirmó que, contrariamente a la conclusión del jefe de bomberos, el fuego se había iniciado en el techo, aunque para entonces no había ninguna forma de probarlo. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Como ya sabéis, por las fechas en las que estamos toca temática navideña. Hoy vengo a hablar de la familia Soder y de lo que sucedió con ellos en el extraño incendio que sucedió en su casa en la víspera de Navidad y que acabó con varios miembros de su familia. Antes de comenzar, y por si no habéis visto el vídeo anterior, feliz año nuevo. Si os gusta el vídeo, darle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta mi canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Durante una terrible Nochebuena, un trágico hecho desencadenaría uno de los casos más misteriosos de toda la historia de los Estados Unidos. Una llamada, un voraz incendio y la desaparición de 5 hermanos haría que la familia Soder pasara a formar parte del gran número de expedientes sin resolver. Las dudas con respecto a lo que ocurrió siguen vivas, ya que jamás se encontraron los cuerpos calcinados en las habitaciones de los pequeños. En la fría y terrible noche de la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1945, un incendio destruyó la casa de la familia Soder en Fayetteville, Virginia Occidental, Estados Unidos. En ese momento la casa estaba ocupada por George Soder, su esposa Jenny y 9 de sus 10 hijos. Durante el incendio, George, Jenny y 4 de los 9 niños se escaparon. Los cuerpos de los otros niños nunca fueron encontrados. Los Soder creyeron por el resto de sus vidas que los 5 niños desaparecidos habían sobrevivido al incendio. Los Soder nunca llegaron a reconstruir la casa, sino que convirtieron el sitio en un jardín conmemorativo para sus hijos perdidos. En la década de 1950, cuando llegaron a dudar de que los niños hubieran fallecido realmente, la familia colocó una valla publicitaria en el sitio a lo largo de la ruta estatal 16 con las fotografías de los 5 niños, ofreciendo una recompensa por información que pudiera cerrar el caso. Permaneció activo hasta poco después de la muerte de Jenny Soder en el año de 1989. El apoyo de su creencia de que los niños sobrevivieron, los Soder han señalado una serie de circunstancias inusuales antes y después del incendio. George cuestionó el hallazgo del departamento de bomberos de que el incendio fue de origen eléctrico y señaló que recientemente había vuelto a cablear e inspeccionar toda la casa. Él y su esposa sospecharon de un incendio provocado, lo que llevó a varias teorías de que los niños habían sido secuestrados por la mafia siciliana, tal vez en represalia por la crítica abierta que George había hecho a Benito Mussolini y al gobierno fascista de su Italia natal. Los Soder también creyeron que sus hijos podían haber sido víctimas de una red de adopciones ilegales, aunque otros barajaron también la posibilidad de que el secuestro de los niños había sido obra del crimen organizado, no solo por el origen italiano de la familia, sino también porque George Soder era dueño de varios camiones de transporte de carbón. Y el transporte por carretera era un sector que tradicionalmente en esa parte del país y en esa época estaba controlado por la mafia. Los esfuerzos estatales y federales para investigar más el caso a principios de la década de los años 50 no arrojaron ningún tipo de nueva información. Sin embargo, la familia recibió más tarde lo que pudo haber sido una foto
cuidado de uno de los hijos como adulto durante la década de los años 60. Su única hija superviviente, junto con sus nietos, han seguido publicitando el caso en el siglo XXI, en distintos medios de comunicación y en línea, es decir, en Internet. George Soder nació con el nombre de Giorgio Sodu en Tula, Cerdeña, en Italia, en el año de 1895. Emigró a Estados Unidos 13 años después con su hermano mayor, que regresó a casa tan pronto como él y George pasaron la aduana en la isla Ellis. Durante el resto de su vida, George llegó a ser conocido. No habló mucho sobre por qué había dejado su tierra natal. Soder finalmente encontró trabajo en los ferrocarriles de Pensilvania, llevando agua y otros suministros a los trabajadores. Después de unos años, tomó un trabajo más permanente como conductor en Smithers, en Virginia Occidental. Después de unos años más, comenzó su propia empresa de camiones. Al principio transportaba tierra de relleno a los sitios de construcción y luego empezó a transportar carbón que se extraía en la región. Jenny Cipriani, la hija de un tendero en Smithers, que también había emigrado de Italia en su infancia, se convirtió en la esposa de George. La pareja se estableció en las afueras de la cercana Fayetteville, que tenía una gran población de inmigrantes italianos, en una casa de 2 pisos con estructura de madera a 2 millas, que son aproximadamente unos 3,2 kilómetros al norte de la ciudad. En 1923 tuvieron al primero de sus 10 hijos. El negocio de George prosperó tremendamente y se convirtieron en una de las familias de clase media más respetadas, en palabras de un funcionario local. Sin embargo, George tenía fuertes opiniones sobre muchos y diversos temas y no se avergonzaba de expresarlos, a veces alineando a las personas. En particular, su estridente oposición al dictador italiano Benito Mussolini había dado lugar a fuertes discusiones con otros miembros de la comunidad inmigrante italiana. El último de los hijos de Soder, Silvia, nació en el año de 1943. Para entonces, su segundo hijo mayor, Joe, había dejado su hogar para servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente, Mussolini fue depuesto y ejecutado. Sin embargo, la crítica de George al difunto dictador había dejado algunos resentimientos en varias personas. En octubre del año de 1945, un vendedor de seguros de vida que estaba de visita después de ser rechazado advirtió a George que su casa se convertiría en humo y sus hijos van a ser destruidos, atribuyendo todo esto a la suciedad de comentarios que ha estado haciendo sobre Mussolini. Otro visitante de la casa, aparentemente buscando trabajo, aprovechó la ocasión para dar la vuelta a la parte de atrás y advirtió a George que un par de cajas de fusibles provocarían un incendio algún día. George estaba desconcertado por la observación, ya que acababa de volver a cablear la casa cuando se instaló una estufa eléctrica y la compañía eléctrica local había dicho después que todo era seguro. En las semanas previas a la Navidad de ese año, los hijos mayores de George habían notado un automóvil extraño estacionado a lo largo de la carretera principal que atraviesa la ciudad y sus ocupantes observaban a los niños menores de los Soder mientras estos regresaban de la escuela. Los Soder celebraron la Nochebuena de 1945. Marion, la hija mayor, había estado trabajando en una tienda de 10 centavos en el centro de Fayetteville y sorprendió a 3 de sus hermanas menores, a Marta de 12 años, a Jenny de 8 y a Betty de 5 con juguetes nuevos que les había comprado allí como regalo. Los niños más pequeños estaban tan emocionados que le preguntaron a su madre si podían quedarse despiertos después de la hora habitual de dormir. A las 10 de la noche, Jenny les dijo que podían quedarse despiertos un poco más tarde, siempre y cuando los 2 niños mayores que aún estaban despiertos, Maurice de unos 14 años y su hermano Luis, de unos 9, se acordaron de guardar y alimentar a las vacas y a los pollos antes de irse a la cama. George y los 2 hijos mayores, John de 23 años y George Jr. de 16, que habían pasado el día trabajando con su padre, ya estaban completamente dormidos. Después de recordarles a los niños las tareas restantes, se llevó a Silvia de unos 2 años arriba con ella y se fueron a la cama juntos. El teléfono sonó a las 12:30 de la noche
noche. Jenny se despertó y bajó a contestar. La persona que llamó era una mujer cuya voz no llegó a reconocer, pidiendo hablar con un hombre que ella no conocía mientras se reía y se escuchaba el tintineo de vasos de fondo. Jenny le dijo a la persona que llamó que había llamado a un número equivocado y luego se dio cuenta de la risa extraña de la mujer. Jenny colgó y volvió a la cama. Al hacerlo se dio cuenta de que las luces seguían encendidas y las cortinas no estaban echadas, dos cosas a las que los niños solían prestar atención cuando se quedaban despiertos hasta más tarde que sus padres. Marion se había quedado dormida en el sofá de la sala, por lo que Jenny asumió que los otros niños se habían quedado despiertos más tarde y habían ido al ático donde dormían. Cerró las cortinas, apagó las luces y se volvió a la cama. A la 1 de la mañana, Jenny se despertó nuevamente con el sonido de un objeto que golpeó el techo de la casa con un fuerte estruendo. Luego, un ruido de rodadura. Después de no escuchar nada más, se volvió a dormir. Después de otra media hora, se despertó de nuevo oliendo a humo. Cuando se levantó de nuevo, descubrió que la habitación que George usaba para su oficina estaba completamente en llamas, alrededor de la línea telefónica y la caja de fusible. Jenny lo despertó a él y a su vez despertó a sus hijos mayores. Ambos padres y 4 de sus hijos, que eran Marion, Sylvia, John y George Jr., lograron escapar de la casa. Gritaron frenéticamente a los niños de arriba, pero no escucharon ningún tipo de respuesta. Les era imposible subir allí porque la escalera ya estaba completamente en llamas. John dijo en su primera entrevista con la policía que subió al ático para alertar a sus hermanos que dormían allí, aunque luego cambió su historia para decir que solo llamó allí y en realidad que no los había llegado a ver. Los esfuerzos para encontrar, ayudar y rescatar a los niños fueron inesperadamente complicados. El teléfono no funcionaba, por lo que hizo que Marion corriera a casa de un vecino para poder llamar a los bomberos. Un conductor en la carretera cercana también había visto las llamas de la casa y llamó desde una taberna cercana, pero él tampoco tuvo éxito porque no pudo comunicarse con el operador o porque el teléfono resultó estar roto. Al final, él logró comunicarse con el departamento de bomberos, pero desde otro teléfono en el centro de la ciudad. George, descalzo, trepó la pared y logró romper una ventana del ático, cortándose el brazo en el proceso. Él y sus hijos tenían la intención de usar una escalera hasta el ático para rescatar a los otros niños, pero la escalera no estaba en su lugar habitual, apoyada contra la casa, y no se podía encontrar en ningún lugar cercano. Un barril de agua que podría haberse utilizado para extinguir el fuego estaba completamente congelado. Luego George trató de prender los 2 camiones que usaban en su negocio y usarlos para subir a la ventana del ático, pero ninguno de ellos arrancaba a pesar de haber funcionado perfectamente durante el día anterior y sin haber dado ningún tipo de problema. Frustrados, los 6 Sothers que habían escapado no tuvieron más remedio que ver cómo la casa se quemaba y se derrumbaba durante los siguientes 45 minutos. Supusieron que los otros 5 niños habían muerto en el incendio. El departamento de bomberos, que tenía pocos recursos humanos debido a la guerra y dependía de que los bomberos se llamaran entre sí, no respondió hasta más tarde esa misma mañana. El jefe F.J. Morris dijo al día siguiente que ya la lenta respuesta se vio obstaculizada aún más por su incapacidad para conducir el camión de bomberos, lo que requería que esperara hasta que alguien que pudiera conducir estuviera disponible para hacerlo. Los bomberos, uno de los cuales era hermano de Jenny, no pudieron hacer más que mirar a través de las cenizas que quedaron. A las 10 de la mañana, Morris les dijo a los Sothers que no habían encontrado ningún hueso, como era de esperar si los otros niños no hubieran estado en la casa mientras ardía. Según otro relato, habían encontrado algunos fragmentos de huesos y órganos internos, pero optaron por no decírselo a la familia. Los profesionales de bomberos modernos también han notado que su búsqueda fue, en el mejor de los casos, bastante superficial. Sin embargo, Morris creía que los 5 niños desaparecidos habían muerto en el incendio, lo que sugiere que el incendio había estado lo suficientemente caliente como para quemar sus cuerpos. Morris le dijo a George que no modificara ni tocara nada del lugar para que la oficina del jefe de bomberos del estado pudiera realizar una investigación mucho más exhaustiva. Sin embargo, después de 4 días, George y su esposa no pudieron soportar más la vista y tomaron la decisión de excavar
cavar unos 0,5 metros o unos 5 pies de tierra sobre el sitio con la intención de convertirlo en un jardín conmemorativo para los niños perdidos. El forense local convocó una investigación al día siguiente que sostuvo que el incendio fue un accidente causado por un cableado defectuoso. Entre los miembros del jurado estaba el hombre que había llegado a amenazar a George con que su casa sería incendiada y sus hijos destruidos, en represalia por sus comentarios anti-Mussolini. Los certificados de defunción de los 5 niños se emitieron el 30 de diciembre. El periódico local se contradijo afirmando que todos los cuerpos habían sido encontrados, pero luego en la misma nota informando que solo se recuperó parte de un cuerpo. George y Jenny estaban demasiado afligidos en ese momento para poder asistir al funeral el día 2 de enero de 1946, aunque sí lo hicieron sus hijos supervivientes. No mucho después, cuando comenzaron a reconstruir sus vidas, los Soder comenzaron a cuestionar todos los hallazgos oficiales sobre el incendio. Se preguntaron por qué, si había sido causado por un problema eléctrico, las luces navideñas de la familia habían permanecido encendidas durante las primeras etapas del incendio, cuando deberían haberse apagado. Luego encontraron la escalera que faltaba en el costado de la casa la noche del incendio en el fondo de un terraplén a unos 75 pies, lo que serían unos 23 metros de distancia. Un reparador de teléfono les dijo a los Soder que la línea telefónica de la casa no se había quemado en el fuego, como se había pensado inicialmente, sino que más bien alguien que había estado dispuesto y era capaz de trepar 14 pies, es decir, unos 4,3 metros, por el poste y alcanzar 2 pies, es decir, unos 61 centímetros, para cortar así la línea telefónica. Un hombre a quien los vecinos habían visto robando una cuadra y aparejos de la propiedad en el momento del incendio fue identificado y arrestado. Admitió el robo y afirmó que había sido él quien cortó la línea telefónica pensando que era una línea eléctrica, pero negó tener algo que ver con el incendio que posteriormente sucedió. Sin embargo, no existe ningún registro que identifique al sospechoso y nunca se ha explicado por qué habría querido cortar las líneas de servicios públicos a la casa Soder mientras robaba el bloque y el aparejo. No tenía mucho sentido. Jenny dijo en 1968 que si él hubiera cortado el cable eléctrico, ella y su esposo, junto con sus otros 4 hijos, nunca hubieran podido salir de la casa. Jenny también tuvo problemas para aceptar la creencia de Morris de que todos los rastros de los cuerpos de los niños se habían quemado por completo en ese terrible fuego. Muchos de los electrodomésticos que se habían encontrado, aún reconocibles entre las cenizas junto con fragmentos del techo de hojalata. Ella contrastó los resultados del incendio con un relato del periódico sobre un incendio más o menos similar en una casa que leyó casi al mismo tiempo que mató a una familia de 7. Se informó que en ese caso sí se llegaron a encontrar restos óseos de todas las víctimas. Jenny quemó pequeñas pilas de huesos de animales para ver si realmente se consumían por completo o no. Ninguno llegó a hacerlo. Una empleada de un crematorio local con la que se puso en contacto le dijo que los huesos humanos permanecen incluso después de que los cuerpos se quemen a 1090 grados centígrados durante unas 2 horas. Mucho más tiempo y mucho más caliente de lo que podría haber sido el incendio de dicha casa. También se consideró el hecho de que los camiones de los Soder no arrancaron. George creía que habían sido manipulados, quizás por el mismo hombre que robó el aparejo y cortó la línea telefónica. Sin embargo, uno de sus yernos le dijo al Charleston Gazette Mail en el año de 2013 que habría llegado a creer que los Soder, en su prisa por encender los camiones, ahogar los motores. Algunas cuentas han sugerido que la llamada telefónica con un número incorrecto a la casa de los Soder también podría haber estado relacionada de alguna manera con el incendio y la desaparición de los niños. Sin embargo, los investigadores localizaron más tarde a la mujer que había hecho dicha llamada, como ella confirmó que había sido un número incorrecto de su parte. A medida que se acercaba la primavera, los Soder, como
habían dicho que harían, plantaron flores en el suelo arrasado sobre la casa. Jenny las cuidó con cuidado durante el resto de su vida. Sin embargo, nuevos desarrollos a principios del año de 1946 reforzaron la creencia de la familia de que los niños a los que estaban conmemorando podrían, de hecho, estar vivos en algún lugar. Surgieron pruebas que respaldaban su creencia de que el incendio no se habría iniciado con una falla eléctrica y en cambio sí que se habría iniciado deliberadamente. El conductor de un autobús que pasó por Fayetteville en Nochebuena dijo que había visto algunas personas bolas de fuego a la casa. Algunos meses más tarde, cuando la nieve se había derretido, Silvia encontró un objeto pequeño, duro, de color verde oscuro, parecido a una bola de goma en la maleza cercana. George, recordando el relato de su esposa sobre un fuerte golpe en el techo antes del incendio, dijo que parecía una granada de mano, bomba de piña o algún otro dispositivo incendiario utilizado en el combate. Posteriormente, la familia afirmó que, contrariamente a la conclusión del jefe de bomberos, el fuego se había iniciado en el techo, aunque para entonces no había ninguna manera de probarlo. Otros testigos afirmaron haber visto a los propios niños. Una mujer que había estado observando el fuego desde la carretera dijo que había visto a algunos de ellos mirando desde el automóvil que pasaba mientras la casa estaba totalmente en llamas. Otra mujer, en una parada de descanso entre Fayetteville y Charleston, dijo que les había servido un desayuno a la mañana siguiente y también notó la presencia de un automóvil con placas de Florida en el estacionamiento de la parada de descanso. Los Soder intentaron en vano que la policía y el FBI abriesen una investigación sobre el caso e intentaron ellos mismos buscar pistas sobre el posible paradero de sus propios hijos. Los Soder contrataron a un investigador privado llamado Fefe Tinsley de la cercana ciudad de Gaulle-Bridge para investigar el caso. Tinsley se enteró de que el vendedor de seguros que los había amenazado con un incendio un año antes por los sentimientos e ideas anti-Mussolini de George había estado en el jurado forense que dictaminó que el incendio fue un accidente y se lo contó a los Soder. También se enteró de los rumores en Fayetteville de que, a pesar de su informe a los Soder de que no se habían encontrado ningún tipo de restos en las cenizas, Morris había encontrado un corazón que luego empacó en una caja de metal y enterró en secreto. Morris aparentemente se lo había confesado a un ministro local, quien se lo confirmó a George. George y Tinsley fueron con Morris y lo confrontaron con esta noticia. Morris accedió a mostrarle a los dos dónde había enterrado la caja de metal y la desenterraron. Llevaron lo que encontraron dentro de la caja al director de la funeraria local, quien después de examinarlo les dijo que en realidad era un hígado de res fresco y que nunca había llegado a estar expuesto al fuego. Más tarde circularon más rumores por Fayetteville, como que Morris había admitido después que la caja con el hígado no provenía del fuego originalmente. Supuestamente lo había colocado allí con la esperanza de que los Soder lo llegasen a encontrar algún día y se sintieran satisfechos de que los niños desaparecidos hubieran muerto realmente en el incendio. Con el fin de los esfuerzos oficiales para resolver el caso, los Soder no perdieron nunca la esperanza. Hicieron imprimir folletos con fotos de los niños, ofrecieron una recompensa de unos $5,000, cantidad que muy pronto se llegó a duplicar por información que hubiera resuelto el caso incluso para uno de ellos. En 1952 colocaron una valla publicitaria en el sitio de la casa, al igual que otra a lo largo de la Ruta 60 de los Estados Unidos, cerca de Ansted, con la misma información. Con el tiempo se convertiría en un hito para el tráfico a través de Fayetteville, en la Ruta 19 de los Estados Unidos, actualmente la Ruta Estatal 16. Los esfuerzos de la familia pronto trajeron otro avistamiento de los niños después del incendio. Ida Crutchfield, una mujer que dirigía un hotel en Charleston, afirmó haber visto a los niños aproximadamente una semana después. No recuerdo la fecha exacta, dijo en un comunicado. Los niños habían llegado hacia la medianoche aproximadamente, con 2 hombres y 2 mujeres, todos los cuales le parecían de origen italiano. Cuando intenté hablar con los niños, uno de los hombres me miró de manera hostil, se dio la vuelta y comenzó a hablar rápidamente en italiano. Inmediatamente todo el grupo dejó de hablarme. Recordó que se
salieron del hotel temprano la mañana siguiente. Sin embargo, los investigadores de hoy no consideran que su historia llegase a ser del todo creíble, ya que solo había visto fotos de los niños por primera vez 2 años después del incendio, 5 años antes de que ella se presentara. George siguió las pistas en persona viajando a las áreas de donde habían llegado mensajes. Una mujer de San Luis, Missouri, llegó a afirmar que Marta estaba detenida en un convento allí. Un cliente de un bar de Texas afirmó haber escuchado otras 2 personas haciendo declaraciones incriminatorias sobre un incendio que ocurrió la víspera de Navidad en Virginia Occidental algunos años antes. Ninguno de ellos resultó significativo. Cuando George se enteró más tarde de que un pariente de Jenny en Florida tenía hijos que se parecían tremendamente a los suyos, el pariente tuvo que demostrar que los niños eran suyos antes de que George estuviera satisfecho. En 1967, George fue al área de Houston para investigar otro dato. Una mujer había llegado a escribir a la familia diciendo que Louise le había revelado su verdadera identidad una noche después de haber bebido demasiado. Ella creía que él y Maurice vivían en alguna parte de Texas. Sin embargo, George y su yerno, Grover Paxson, no llegaron a hablar con ella. La policía pudo ayudarlos a encontrar a los 2 hombres que ella había llegado a indicar, pero negaron ser los hijos desaparecidos. Paxson dijo años después que las dudas sobre esa negación permanecieron en la mente de George por el resto de su vida. Otra carta que recibieron ese año les trajo los Soder, lo que creen que era una evidencia más creíble. Tendría que llegar el año de 1968 para que el caso sumara otra misteriosa arista. Un día Jenny encontró en el correo una carta dirigida a ella con matasellos de Central City, Kentucky, sin remitente. Dentro había una foto de un joven de unos 30 años aproximadamente, moreno, de ojos oscuros y con rasgos muy parecidos a los de Louise, que en ese momento habría tenido unos 30 años si hubiera sobrevivido. En el reverso estaba escrito: Louise Soder, amo al hermano Frankie. Chicos, il a 90, 132 o 35. Las autoridades opinaron que aquello era una broma de muy mal gusto, pero los Soder creyeron que aquel podía ser de verdad su hijo Luis Erico, uno de los 5 niños desaparecidos, y la familia contrató a otro detective privado para que fuera a Central City e investigara la misiva, pero él nunca informó a los Soder y no pudieron localizarlo después. No obstante, la imagen les dio mucha esperanza. Lo agregaron a la valla publicitaria, dejando a Central City fuera de sus alcances y cualquier otra información publicada por temor a que Louise pudiera llegar a sufrir daños, y colocaron una ampliación sobre su chimenea. George admitió al Charleston Gazette Mail a fines del año siguiente que la falta de información había sido como chocar contra una pared de roca. No podemos ir más lejos. Sin embargo, juró continuar. El tiempo se nos acaba, admitió en otra entrevista por esa misma época, pero solo queremos saber si murieron en el fuego. Queremos estar convencidos. De lo contrario, queremos saber qué les pasó. George murió en 1969. Jenny y sus hijos supervivientes, excepto John, que nunca habló de la noche del incendio, excepto para decir que la familia debería aceptarlo y seguir con sus vidas, continuaron buscando respuestas a sus múltiples preguntas sobre el destino de los niños desaparecidos. Después de la muerte de George, Jenny se quedó en la casa familiar, colocando cercas alrededor y agregando habitaciones adicionales. Por el resto de su vida vistió de luto absoluto y cuidó el jardín en el sitio de la antigua casa. Después de su muerte en 1989, la familia finalmente se llevó la valla publicitaria desgastada. Los niños supervivientes de los Soder, junto con sus propios hijos, continuaron publicitando el caso e investigando pistas. Ellos, junto a los residentes mayores de Fayetteville, han teorizado que la mafia siciliana estaba tratando de extorsionar a George y que los niños podrían haber sido secuestrados por alguien que sabía sobre el incendio planeado y dijo que estarían a salvo si salían de la casa. Posiblemente fueron llevados de regreso a Italia. Si los niños hubieran sobrevivido todos esos años y sabían que sus padres y hermanos también habrían sobrevivido, cree la familia es posible que hayan evitado el contacto para evitar daños. A partir de 2015, Sylvia Soder Paxson, la más joven de la familia, es la única hermana de los Soder superviviente que estaba en la casa la noche del incendio, que según ella es su primer recuerdo. Fui la última de los
los niños sin salir de la casa, recordó al Gazette Mail en 2013. Ella y su padre a menudo se quedaban despiertos hasta tarde hablando de lo que podría haber pasado realmente. Experimenté su dolor durante mucho tiempo. Ella todavía cree que sus hermanos sobrevivieron esa noche y ayuda en silencio con los esfuerzos para encontrarlos y dar a conocer el caso. Su hija dijo en 2006: les prometí a mis abuelos que no dejaría morir la historia, que haría todo lo que pudiera. En el siglo XXI, estos esfuerzos han llegado a incluir foros en línea como en la página web leuz.com, además de la cobertura de los medios. El aumento de este último ha llevado a algunos que han examinado el caso a creer que los niños de hecho murieron en 1945. George Bragg, el autor local que escribió sobre el caso en su libro de 2012 West Virginia Unsolved Murders, cree que John está diciendo la verdad en su relato original cuando dijo que trató de despertar físicamente a sus hermanos antes de huir de la casa. Él admite que esa conclusión aún puede no ser correcta. La lógica te dice que probablemente se quemaron en el fuego, pero no siempre puedes seguir la lógica. Stacey Horn hizo un segmento sobre el caso para National Public Radio alrededor de su 60 aniversario en 2005. También cree que la muerte de los niños en el incendio es la solución más plausible. En una publicación contemporánea en su blog con material que tuvo que recortar de su historia por tiempo, señaló que el fuego había seguido ardiendo toda la noche después de que la casa se derrumbó y que 2 horas no eran tiempo suficiente para buscar a fondo las cenizas. Incluso si lo hubiera sido, es posible que los bomberos no supieran exactamente qué buscar. Sin embargo, dijo, hay bastante rareza genuina en todo esto, que si algún día se descubre que los niños no murieron en el fuego, no me sorprenderé. ¿Qué os ha parecido realmente esta historia? ¿Creéis que los niños murieron en dicho incendio o lograron sobrevivir? ¿Creéis que fueron raptados por la mafia italiana? ¿Que fueron dados en una medio adopción extraña? ¿Que fueron enviados a Italia? ¿Qué es realmente lo que pensáis? Por favor, dejadlo en la cajita de comentarios y hasta la próxima.